Buen día, yo soy Alejandra Lizalde Martínez de la carrera de Ingeniería Electrónica y hoy les voy a presentar mi examen de la unidad número 4, el cual consiste en dar solución a un circuito RC respuesta completa, incluyendo su simulación. Comenzamos. Comienzo mostrándoles el circuito que voy a analizar el día de hoy. Es el que se presenta en esta imagen. En la parte de abajo podemos ver que se encuentra un interruptor que nos dice que antes de 0 va a estar cerrado y después de 0, cuando el tiempo comienza a correr, este interruptor se va a abrir y bueno, ahorita veremos cómo eso influye en el análisis de nuestro circuito. Como les mencioné anteriormente, antes de que el tiempo comience a correr, nos marca que el circuito estará cerrado. Esta parte estará cerrado y donde se encuentra el capacitor lo vamos a abrir. Vamos a quitar el capacitor, vamos a poner un par de puntos. En esta parte que marcaré de verde, el circuito está abierto, por lo cual aquí no tenemos corriente, ya que el circuito está abierto. Y vamos a denominar unos puntos llamados A y B, que nos ayudarán posteriormente en el análisis. A siempre va a ser positivo y B siempre será negativo. De esta forma comenzaremos a analizar el circuito. Ahora sí tenemos en esta imagen nuestro circuito listo para analizarlo en t menor a 0 segundos. Ya lo cerramos por esta parte, como podemos ver. Ya abrimos en la parte del capacitor, tenemos nuestro nodo A, que siempre va a ser positivo, nuestro nodo B, negativo, y vamos a comenzar. En esta ocasión decidí resolverlo por el método de mallas. Entonces vamos a nombrar nuestra malla I1 en este sentido, I1. Nuestra malla I2 en este sentido, I2. Y pues en la última malla, que sería I3, no tenemos corriente debido a que el circuito se abrió por esa parte, entonces no la vamos a tomar en esta ocasión. Podemos ver que en este caso se puede resolver con una supermalla, ya que tenemos una fuente de corriente entre la malla 1 y la malla 2. Entonces vamos a marcar nuestra supermalla por toda la orilla de estas dos. Supermalla. En esta ocasión yo ya tengo mis ecuaciones listas para solamente explicárselas. Y bueno, en la supermalla tenemos que, sumando las resistencias de I1, 15 y 10, 25 en I1, más 2 que están por aquí, de I2 es igual a menos 15, que va de positivo a negativo, menos 15 volts, y de negativo a positivo, más 10 volts. Si la simplificamos, tenemos que 25 de I1 más 2 de I2 es igual a menos 15 más 10, menos 5. Y esta es nuestra ecuación número 1. Para nuestra ecuación número 2, por lo mismo de que tenemos una corriente en medio de las dos mallas, vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff. Esta fuente de corriente va en el sentido de I1, entonces I1 positivo, I2 va en sentido contrario, menos I2 en negativo, I1 menos I2 es igual a 3 amperes, que es el valor de la fuente de corriente. Y esta es nuestra ecuación número 2. Tomando estas dos ecuaciones y resolviendo mediante un software, obtuve que la corriente de la malla 1 es igual a 0.037 amperes, igual a 37 miliamperes, y la corriente de I2 es igual a menos 2.9629 amperes. Por último paso, en este análisis de T menor a 0, tenemos que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta parte del circuito que está abierta para saber el voltaje que encontramos en el capacitor, en donde se encontraba el capacitor antes de abrir el circuito.
Entonces, vamos a analizar de más a menos. El voltaje inicial es negativo, menos voltaje inicial. Estas dos resistencias no tienen voltaje porque no tienen corriente, el circuito está abierto, no las vamos a tomar. Menos a más 2, TI2, menos 10 volts, porque vamos de más a menos 10 volts, de más a menos, es igual a 0. Así se realiza la ecuación. Despejando, está restando, pasamos del otro lado sumando. El voltaje inicial es igual a 2 veces la corriente I2 que ya teníamos aquí antes. 2 veces menos 2.9629 menos 10 volts. Resolviendo mediante calculadora, obtenemos que el voltaje inicial que necesitamos, cuando el tiempo aún no corre, el capacitor está cargado con menos 15.9258 volts. Como comenté al inicio del video, en T menor a 0, el interruptor está cerrado. Es la parte del video que ya analizamos. Como podemos ver en la primera imagen, el interruptor está cerrado. Pero cuando el tiempo comienza a correr, este interruptor se abre, por lo cual el circuito pierde la corriente en esta parte. Toda esta parte del circuito se va a eliminar y vamos a realizar el análisis quitando los elementos que se encuentran de ese lado que tachamos. Ahora sí, comenzamos con tiempo mayor a 0. Comenzamos a analizar el circuito en tiempo mayor a 0. Ya quitamos toda la parte que les mencioné anteriormente. Vamos a marcar para analizar por mallas esta como nuestra corriente I1. De nuevo, en la parte del capacitor no hay corriente porque está abierto, entonces no la nombraremos de ninguna forma. Y esta vez será muy sencillo de analizar, ya que tenemos una fuente de corriente que no comparte con nadie. La corriente I1 va a sentido contrario a la fuente 1, entonces tiene su mismo valor en negativo. I1 es igual a menos 3 amperes. Ahora solo vamos a realizar la LVK, la ley de voltaje de Kirchhoff, en esta parte donde se encontraba el capacitor que está abierto. De más a menos tenemos que menos el voltaje final. Como ya les había mencionado, estas dos resistencias no se toman porque no tienen voltaje al no haber corriente. De menos a más 2 veces I1, de más a menos 10 volts es igual a 0. Aquí tenemos la ecuación. Despejamos, está restando el voltaje final, pasa sumando. Voltaje final es igual a 2 veces la corriente 1, que es menos 3 amperes, menos 10. 2 por menos 3, menos 6, menos 10. El voltaje final es de menos 16 volts. Ya tenemos el análisis en tiempo mayor a 0. Ahora tenemos que obtener la resistencia equivalente. Se quitó toda la parte izquierda del circuito, ya que teníamos una fuente de corriente y pues iba a quedar un cable suelto. Entonces, ahora tenemos solamente la primera parte de la derecha, la primera imagen. Podemos apreciar que también debemos remover la fuente de voltaje, se apaga. Y en la segunda imagen podemos ver nuestra resistencia sin esa fuente de voltaje. Podemos apreciar que las tres resistencias restantes se pueden resolver en serie, ya que no hay nodos entre ellas. Sabemos que para obtener una resistencia equivalente en serie se suman todas las resistencias, entonces 12 más 2, 14, más 35, la resistencia equivalente total de este circuito es de 49 ohms. Nuestra resistencia. Ya obtuvimos su valor. Como última parte de este análisis teórico nos queda calcular el voltaje que tiene el capacitor respecto a los tiempos de 100 microsegundos,
50 milisegundos y 130 milisegundos. Para esto tenemos una fórmula ya determinada que nos dice que el voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual al voltaje inicial menos el voltaje final multiplicado por E elevado a la menos 1 sobre el valor de la resistencia multiplicado por el valor del capacitor, todo esto multiplicado por el tiempo y al final le sumamos el voltaje final. En esta fórmula sustituimos todos estos valores que ya obtuvimos previamente en los análisis anteriores y tenemos que menos 15.9258 volts, menos por menos más 16 volts, multiplicado por E elevado a la menos 1 sobre la resistencia 49 ohms por el valor del capacitor 2 milifaradios más por menos los 16 volts menos 16 volts, nos queda la fórmula final 0.0742C elevado a la menos 10.204 veces el tiempo menos 16 volts. En esta fórmula vamos a sustituir los valores de tiempo para obtener los voltajes a los que está cargado el capacitor en los 3 tiempos que se nos pidió. El voltaje en el capacitor a los 100 microsegundos, sustituimos el valor del tiempo en la parte de la fórmula que nos pide y nos queda que es menos 15.9258 volts, que es prácticamente igual al inicial. Esto en la simulación nos va a causar un pequeño problema, pero después se los explicaré. Luego tenemos que el voltaje del capacitor 50 milisegundos, lo sustituimos en la parte del tiempo, en la fórmula, y nos queda que es igual a menos 15.9554 volts. Por último tenemos los 130 milisegundos, lo sustituimos en la parte del tiempo, calculamos y nos queda que es igual a menos 15.98 volts en el capacitor a los 130 milisegundos. Por último, vamos a calcular el tiempo de estabilización. Su fórmula nos dice que este tiempo es igual a 5 veces el valor de la resistencia por el valor del capacitor, que es igual a 5 veces por la resistencia de 49 ohms por 2 milifaradios. Nos da que es igual el tiempo de estabilización del capacitor a 0.49 segundos o 490 milisegundos. Aquí terminamos este análisis teórico, procedemos a simular y terminamos con este video del examen unidad 4 de circuitos eléctricos. Y bueno, comenzamos nuestra simulación. Quité toda la parte de la izquierda porque ya sabemos que al abrirse el interruptor que se encontraba por esa parte, la corriente se elimina, entonces solo nos quedaba esta parte del circuito. En mi capacitor voy a colocar el valor que era de 2 milifaradios. Las condiciones iniciales que ya las tenía por aquí. Habíamos dicho que iniciaba cargado en menos 15.9258 volts. Damos OK para que se guarde. Procedemos a la simulación, análisis y simulación, análisis transitorio. En Output vamos a ver que el nombre de nuestro nodo en la parte inferior izquierda nos dice que es el nodo número 8. Ahora sí, en la simulación, en Output, vamos a poner el voltaje del nodo número 8, lo agregamos. En parámetros analizar debemos cuidar que diga definidos por el usuario. En tiempo, habíamos dicho que el tiempo de estabilización era de 0.5 segundos, vamos a poner 0.6 para darle un poquito más de espacio a nuestro análisis. Damos en correr. Y bueno, aquí podemos ver la gráfica de nuestra simulación. No se aprecia muy bien, ya que los dos voltajes, el inicial y el final, son valores muy parecidos, es de menos 15.92 a menos 16, pero con ayuda de los cursores se podrá apreciar mejor. En la simulación está ocurriendo un error cuando pongo los 100 microsegundos por ser un tiempo muy pequeño, pero la vamos a realizar con 50 milis y 130 milisegundos. Con ayuda de nuestro mostrar cursor, movemos uno de ellos. En el valor de X nos pide 50 milisegundos y con ayuda de la etiqueta podemos ver que en 50 milisegundos el valor del voltaje es de menos 15.9554, que precisamente coincide con el valor que obtuvimos teóricamente. También nos pide 130 milisegundos
lanzamos la etiqueta y nos dice que en 130 milisegundos el valor del voltaje es de menos 15.98 volts. Coincide sin ningún error con el voltaje que obtuvimos teóricamente. Y ahora vamos a ver en el tiempo de estabilización, que nos dice que era de 0.49 segundos. Podemos ver que el valor del voltaje es de menos 15.9999, que se aproxima bastante a menos 16, que es el voltaje final que obtuvimos teóricamente. Podemos ver que todos nuestros resultados coinciden. Esto significa que los cálculos se realizaron correctamente y terminamos este video de forma satisfactoria con los resultados que esperamos. Espero hayan entendido mi explicación y nos vemos en la próxima.